Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana de este día, viernes 5 de diciembre de este año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de la Cita con Jesús, espacio diseñado especialmente para todos aquellos que anhelan comenzar cada mañana en la presencia de nuestro Dios. Vamos a darle gracias a Dios por todos los que están conectados a través de diferentes lugares, a través de la plataforma de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube. No sin antes reiterarle nuestra invitación a suscribirse a nuestro canal para que tenga acceso a las notificaciones y a la programación de nuestro canal. Bendiciones a todos los que están ahí en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia, en Pensilvania, Ecuador, Perú, Venezuela. Saludo especial a los que están en Cuba, Dominicana, saludos a los que están en Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica. Bendiciones a todos. Bueno, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana porque Él es bueno, porque su misericordia es infinita y nos permite comenzar un nuevo día en la presencia de nuestro Dios en este mes de diciembre, mes de alegría, mes de fiesta, mes de celebración. Estamos ya terminando el año y vamos a disponernos pues para glorificar a nuestro Dios en esta mañana. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias por la alegría inmensa, Señor, que tenemos cada día de poder conversar contigo, de poder acercarnos al trono de la gracia, al trono de la misericordia, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres hacedor de maravillas. Nosotros te alabamos, nosotros te bendecimos en esta mañana, Señor, te damos toda la gloria y exaltación, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es infinita. Gracias, Dios del cielo, bendito eres tú, Señor. Grande es Jehová y digno de ser alabado. Gracias, Dios del cielo. Jehová reina, glorifíquese la tierra, alégrese las muchas costas, nubes, oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono, fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Gracias, Dios del cielo, porque tú eres el Dios todopoderoso, el Dios de toda la carne, el Dios que nos salva, el Dios que nos ama con amor eterno. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado, su diestra, su brazo poderoso lo ha hecho. Jehová ha hecho notoria su salvación en medio de su pueblo. Nosotros nos alegramos y nos gozamos, Señor, en tu presencia, Señor, donde hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Gracias, Dios del cielo, te damos en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tu palabra en esta mañana sea propicia a nuestra necesidad, Señor, que nos guíes por la senda de justicia, por amor de tu nombre, Señor, oh Dios del cielo, que aunque andemos en valle de sombra, de muerte, Señor, no temamos mal alguno, Señor, porque tu vara y tu callado, Señor, son las que nos infunden aliento, porque tú eres el que adereza mesa delante nuestro, en presencia de nuestros angustiadores. Gracias, Señor. Gracias, escucha, oh Señor, nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor, bendito Dios del cielo. Inclina tu oído y apresúrate a respondernos, bendito Señor, porque invocamos tu nombre, Señor, porque confiamos en ti, Señor. Gracias, Dios del cielo. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Gracias, Dios del cielo. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Estamos expectantes, Señor, a lo que tu palabra, Señor, nos va a enseñar, nos va a hablar,
en esta mañana, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Así es, Señor, tu palabra es la voz que nos habla en la mañana. Es nuestra guía en el desierto, es nuestro alimento, nuestro sustento en toda situación y circunstancia. Bueno, familia, esta mañana vamos a comenzar un nuevo tema. Y el tema que vamos a compartir en la mañana de hoy le hemos titulado Con una mente renovada. Con una mente renovada. Encontramos que la palabra del Señor nos exhorta a renovar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 nos habla precisamente acerca de lo importante de la renovación de nuestra mente y cómo se renueva nuestra mente. Entonces, a través de esta reflexión vamos a ver la importancia de la renovación de nuestra mente según la palabra del Señor, mirando cómo como creyentes debemos ser transformados y no conformarnos a este mundo, no conformarnos con la situación que estamos viviendo, con lo que el mundo está planteando, no amoldarnos, dice en otra traducción de la palabra del Señor, no os amoldéis a este mundo, sino que debemos transformarnos por medio de la renovación del entendimiento. Entonces la palabra del Señor nos habla de acerca de los patrones de pensamiento que se adquieren y pueden limitar nuestras vidas, pueden frenar nuestras vidas y no nos permiten avanzar hacia el cumplimiento del propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces la renovación es un proceso continuo que permite que cada creyente, que cada hijo de Dios viva de acuerdo al verdadero potencial que el Señor ha puesto en nosotros. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice el Señor a través del apóstol Pablo en 1 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo, todo es hecho nuevo. Entonces usted y yo fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces no nos podemos abstraer de esa premisa que el Señor nos pone. Entonces vemos allí que en este pasaje el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Roma a no conformarse, ¿sí? A no hacerse, a no tomar forma, a no amoldarse, a no acostumbrarse a las costumbres, ¿cierto? A las formas de este mundo, ¿sí? Sino a transformarse. La invitación es a transformarse por medio de renovar la forma de pensar, por forma de renovar la manera de pensar para descubrir que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿sí? Ahí el pasaje de Romanos 12:12. Todos necesitamos una transformación, ¿sí? Todos necesitamos una transformación. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, de una u otra manera, desde que nacimos, hemos adquirido diferentes patrones
de pensamiento, de conducta, de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al lugar, de acuerdo a nuestra familia. Y hacemos lo que otros hacen y muchos de nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta y nos hemos detenido a pensar de que si es lo correcto o no es lo correcto lo que hace nuestra familia, ¿sí? Normalmente nosotros aprendemos por el ejemplo que tenemos en nuestro entorno, ¿sí? Si usted nació en un hogar donde frecuentemente el alcohol estaba presente, lo más probable es que usted crezca con ese pensamiento de que eso es bueno, que eso es agradable y que eso es normal, y usted lo acepta y usted terminará siendo de pronto un alcohólico o teniendo muchos problemas con el alcohol, ¿cierto? Entonces no pensamos muchas veces si es lo correcto o no, o si hay alguna otra manera mejor de hacer las cosas. Eso es conformarse. Y cuando hablo de esto me acuerdo de una anécdota de una señora cubana, ¿cierto? Que llegaron acá en Estados Unidos, pues hay muchos cubanos que han inmigrado durante años. Y entonces una señora cubana invitó a su gente, les invitó a su familia en estas épocas de fiestas. Y entonces ella le sirvió pescado frito a su familia. Pero la característica de todos los pescados era de que tenían la cabeza cortada y la cola se les habían cortado a los peces, a los pescados que habían freído. Y entonces allí estaban varias generaciones, estaba la anfitriona que era la nieta, estaba también la mamá, estaba la abuela y estaba la tatarabuela, bisabuela. Y entonces le preguntan a ella por qué le corta la cabeza al pescado. Le preguntan a una invitada por qué le corta la cabeza y la cola al pescado. Entonces ella respondió que no, que eso siempre lo habían hecho, que ella aprendió a hacerlo así, que ella su mamá le enseñó y vio a su mamá haciendo así. Entonces le preguntan a la mamá de la anfitriona por qué lo hacía, ¿no? Pues que mi abuela siempre lo hacía, entonces yo también lo hago. Y entonces van y le preguntan a la bisabuela. Y la bisabuela les dice, pues yo no sé por qué estas tontas le cortan la cabeza y la cola al pescado. A mí me tocaba hacerlo porque yo tenía una sartén muy pequeña y no me cabía el pescado. Entonces resolví cortarle la cabeza y la cola. Pero estas tontas yo no sé por qué lo hacen teniendo unos sartenes tan grandes. Bueno, esas son las formas que a veces aprendemos, ¿cierto? Por lo que vemos. Y por reflejo y por repetición lo vamos haciendo. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Y esa es la mentalidad que vemos en la gente. Si uno se tira por el precipicio, otros quieren tirar. Los que queremos imitar la conducta de otros pensando que es lo correcto, pensando que es lo apropiado. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a no amoldarnos, a no conformarnos, a tomar forma de lo que hace el mundo, de lo que el mundo aprueba, de lo que el mundo dice. Entonces, ¿para qué fuimos predestinados por Dios? Nosotros fuimos predestinados por Dios de una manera muy especial. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios aquí en Romanos 8. En Romanos capítulo 8, en el versículo 29. Dice aquí la palabra del Señor, versículo 28-29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire, fuimos predestinados para ser como su Hijo, ¿sí? Luego nuestro modelo y nuestro referente por excelencia tiene que ser el Señor Jesucristo.
Y a Él es que tenemos que amoldarnos, no al mundo, no a las costumbres del mundo. Tenemos que tomar las costumbres de arriba, las costumbres del cielo, trayendo las costumbres del cielo a la tierra. De eso se trata. ¿Por qué? Porque fuimos vinculados ya a la familia de Dios. Somos miembros del reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y esas son las costumbres que tenemos que adoptar en nuestra vida. Pero para eso se necesita renovación de la mente, del entendimiento. O sea que el Señor desea que nos conformemos a la imagen de Jesucristo, no a la imagen del mundo. Porque este mundo está en oscuridad. Porque este mundo es un mundo caído, un mundo lleno de pecado, de relatividad, de humanismo, ¿sí? De materialismo, ¿sí? Entonces el Señor quiere que nos conformemos a la imagen de Jesucristo, porque sabe que el ser como Jesucristo nos llevará a una vida abundante. El ser como Jesucristo nos llevará a vivir el propósito de Dios para nuestra vida, a una vida de plenitud, y Él desea que nosotros vivamos esa vida de plenitud. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El ladrón vino a matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces hay personas que no quieren cambiar, ¿sí? Qué importante. A veces esa es la lucha que tenemos, de que no queremos cambiar. Nos resistimos al cambio, ¿sí? Por orgullo, muchas veces por temor, por rebeldía, por pereza, por ignorancia. Bueno, hay tantos factores que impiden que una persona cambie. Porque somos tercos, porque somos orgullosos, porque somos rebeldes, porque nos da pereza adoptar un estilo de vida diferente, incorporar disciplinas en nuestra vida, las disciplinas espirituales sobre todo, ¿sí? Los propósitos que se hace a la gente ahora a final del año, al comenzar el año, vemos cómo fácilmente se abandonan porque no hay disciplina, porque no hay esa tenacidad, porque hay pereza, ¿sí? Entonces el hecho de no aceptar cambios le lleva a vivir vidas completamente desenfocadas del propósito de Dios. Se cae en la mediocridad, en la derrota, vivir unas vidas derrotadas, y una vida que no se atreve a enfrentar las adversidades, los desafíos. Es una vida derrotada, ¿sí? Por eso hay muchos cristianos viviendo en derrota, ¿sí? Hay muchos que dicen, les preguntan cómo está, bendecido y en victoria, pero eso es un decir nomás, es una frase de cliché. ¿Por qué? Porque el reflejo y la realidad de su vida es otra, que hay derrota, que hay frustración, que no hay gozo en el corazón, que no hay alegría, que no hay verdadero gozo en el corazón. ¿Por qué necesitamos nosotros renovar nuestra mente? La segunda razón por la que debemos renovar nuestra mente, encontramos aquí en Proverbios, en el libro de Proverbios, capítulo 23, en el versículo 7. Capítulo 23, versículo 7. Dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Come, bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Sí? Dice, porque tal es el pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Y así mismo actúa. Como pensamos, actuamos. Como pensamos, hablamos. Como pensamos, actuamos. Entonces, tenemos el reflejo, ¿sí? Somos el reflejo de lo que pensamos. Por eso es importante renovar la mente. Somos el reflejo de lo que pensamos. Solamente llegaremos hasta donde nosotros mismos, nuestros propios límites en nuestros pensamientos nos lo permitan. Si usted piensa que puede, podrá. Si usted piensa que no puede, no podrá. ¿Sí? Si tú crees que nunca llegarás a hacer algo importante, nunca lo harás, nunca lo realizarás.
¿sí? Todo comienza ahí. Por eso hoy se trabaja mucho en la reprogramación, en la programación neurolingüística, ¿sí? Y por eso hay tantos cursos de coaching y mentorías acerca de trabajar realmente y renovar la manera de pensar. Entonces, si nosotros pensamos, ¿sí?, ese pensamiento que había muchas veces en los antiguos, en nuestros antepasados, porque se fijaban en la condición en la cual nacieron, en la cual crecieron, en el entorno, sí, gente que nació en un entorno de pobreza, de mucha necesidad, crecían con ese patrón de pensamiento y le decían a su nueva descendencia, a sus hijos, a sus nietos: mijito, pobre nacimos y pobre nos vamos a morir. Esas frases eran completamente letales porque mataban completamente la creatividad, mataban completamente la ilusión de salir adelante, de mejorar. Y por eso hay gente que se quedó encerrada en ese círculo de pobreza, de miseria, de necesidad, porque esa es su manera de pensar. Les prepararon para la derrota, vivieron en un ambiente de derrota y pensaron que las oportunidades no eran para ellos, ¿sí? Mijito, pobre nacimos y pobre nos vamos a morir. No luche más, eso no es para usted, eso es para otros, ¿sí? Esa universidad es inalcanzable, usted no puede llegar ahí, eso es para los ricos, ¿sí? Pensamientos de tal manera que coartaban completamente la creatividad, las ganas de salir adelante de las personas. Entonces, si nosotros creemos con ese pensamiento, pues nunca lo vamos. La lluvia de ideas que hemos recibido desde pequeños nos encasilla muchas veces, o nos limita, o nos impulsa. Si a usted le dijeron que no puede, entonces usted va a crecer completamente castrado, limitado en su pensamiento, de que usted nunca va a poder hacer las cosas. Pero si usted de niño le impulsaron sus padres, le animaron, le dieron palabras de afirmación, palabras positivas, palabras de entusiasmo, usted lo puede lograr, ¿cierto? Usted sí puede, usted es un campeón, usted, bueno, todas las palabras que se pueden hablar a una persona para impulsarla. Resulta de que muchas de esas personas que creyeron esas palabras, que confiaron en esas palabras y se atrevieron a soñar y se atrevieron a esforzarse, pues han alcanzado logros, han alcanzado metas muy altas que otros no lo han podido hacer. En Proverbios 18, en el versículo 21, Proverbios 18, versículo 21, dice aquí la palabra del Señor. Verso 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. ¿Sí? Es importante aquí. Aquí está hablando de la palabra, de lo que hablamos. Lo que hablamos, ¿sí? Dice: la vida y la muerte están en poder ¿de qué? De lo que nosotros hablamos, ¿sí? El poder de la vida y de la muerte están en el poder de la lengua. Entonces, este versículo de Proverbios nos habla de la importancia de las palabras. Pero para hablar nosotros tenemos que pensar. Las palabras que nosotros manifestamos a través de nuestra boca se originan en la mente, en los pensamientos, ¿sí? Usted piensa antes de hablar, usted piensa antes de decir las cosas. Entonces, por eso es importante trabajar en la renovación de la mente, en la renovación del entendimiento. Porque en la boca de nosotros hay vida o muerte, vida y muerte a la vez. Si usted habla vida, usted habla positivamente, usted habla en términos de bendición, ¿cierto? Usted está trabajando y sembrando para la vida. Pero también cuando usted habla negativamente, en términos de maldecir, maldición, usted está sembrando muerte. Usted está matando, usted puede matar con sus palabras, ¿sí?
Las palabras que decimos o que nos han dicho tienen un poder para vida o para muerte. Por eso de toda palabra nosotros daremos cuentas. Toda palabra ociosa, toda palabra necia, daremos cuenta. Luego tenemos que refrenar nuestra lengua. Santiago, el apóstol Santiago, nos habla mucho del peligro de la lengua, que tiene un poder de construcción, de bendecir o de maldecir. ¿Sí? La lengua la compara con un pequeño fuego. Un pequeño fuego puede encender un gran bosque. ¿Sí? Muchas guerras se han originado. Muchas guerras, conflictos entre naciones se han originado por palabras mal dichas, mal expresadas. Guerras al interior de la familia, rivalidades, pleitos y enemistades que se han levantado por palabras inapropiadas, por críticas, por chismes, por malos comentarios, por la burla, por juzgar a los demás. Entonces las palabras que decimos o que nos han dicho tienen poder para vida o para muerte. Y muchos han permanecido toda la vida atados a algo que les dijo uno de los padres, que le dijo a alguna persona que estaba en autoridad sobre ellos. Hay muchos niños que fueron bombardeados con palabras muy negativas. Aún en la escuela, cuando estaban en la escuela, muchos profesores se equivocaron al criticarle, a decirle bruto, a decirle burro a un niño. Le coartan completamente su creatividad. Y mucha gente sí vive pensando y crece pensando que son brutos, que no sirven para nada, porque eso fue lo que les dijeron. Esa persona necesita urgentemente una renovación de su mente, de su manera de pensar. Tú no sirves para nada, eres un tonto, ¿sí? Un bueno para nada, un ignorante, perezoso. Entonces esa persona vive y muere creyendo esa mentira, porque es una simple mentira que el enemigo usó a esa persona que está muy cerca, que usó a esa persona que está en autoridad. Y cuánta gente vive por el mundo frustrada porque crecieron pensando que no sirven para nada, y por eso muchos terminan aún queriendo escapar de este mundo, porque se consideran que no sirven para nada. Por eso es importante que nosotros entendamos que necesitamos renovar nuestra mente, nuestros pensamientos, cambiarlos para desarrollar al máximo el potencial que Dios nos ha dado, que Dios ha puesto en nosotros. Resulta que usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Partamos de ese hecho. Imagen y semejanza de Dios. No somos cualquier cosa. ¿Sí? Había un letrero en un restaurante muy famoso en la ciudad de Cali, el Rancho de Jonás. Ellos tenían un letrero muy grande: Dios no hace basura. ¿Sí? Dios no hace basura. ¿Sí? Dios es creador de vida, y todo lo que Dios ha hecho es bueno y de gran manera. Eso fue lo que expresó Dios allá en el huerto del Edén, cuando puso todo sobre la tierra y vio Dios que era bueno, todo era bueno. ¿Sí? Todo era bueno. Entonces, usted no puede considerarse algo malo, porque usted es hechura de Dios. Y si estamos en Cristo, dice que Él nos creó en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. ¿Para qué renovar entonces nuestra mente? Para entender que el hecho de que alguien piense mal o nos diga cosas negativas no significa que Dios piense lo mismo. Los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Él piensa en nosotros bien, ¿sí? No
piensa mal de nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, somos criaturas, creados en Él, creados por Él. Y si estamos en Cristo, pues mucho más, porque Él va a ver en nosotros a su Hijo. Y cuando Él nos mira, a nosotros nos mira redimidos. Perdón. Nos mira redimidos, nos mira justificados. Él nos mira cubiertos con la sangre de su Hijo. Luego, Dios no piensa de nosotros negativamente, como muchas veces pensamos. Entonces, ¿qué enseñanza encontramos aquí en la palabra de Dios? Y aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 55, encontramos un texto que es muy importante que lo consideremos, que lo leamos y que lo tengamos en cuenta. Ojalá lo subraye allí en su palabra, en su Biblia. En Isaías 55 dice la palabra del Señor en el verso 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová de los ejércitos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que los vuestros. Mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. ¿Sí? Mire la manera como Dios piensa. Entonces, para empezar nosotros ese proceso de transformación necesitamos renovar nuestra mente, cambiando los pensamientos erróneos, pensamientos negativos, por pensamientos correctos. ¿Sí? Pensemos de nosotros con cordura. ¿Sí? Pensemos con cordura. ¿Sí? Es importante pensar de nosotros. No tener un más alto pensamiento de nosotros, ni tampoco tener un pensamiento inferior a nosotros. Debemos pensar de nosotros con cordura, con equilibrio, creyéndonos que sí podemos, creyendo siempre que necesitamos de Dios para que no caigamos en la soberbia ni en la arrogancia, ¿sí? Ni en el orgullo de pensar de que todo lo sabemos. Este mundo está lleno de gente orgullosa que piensa que tienen la verdad, que son dueños de la verdad y que no necesitan de Dios y que no necesitan del consejo de nadie. Entonces, para empezar ese proceso de transformación necesitamos renovar nuestra mente cambiando los pensamientos erróneos por los pensamientos correctos. Esto nos llevará a dejar atrás los temores, los miedos, las inseguridades. Se necesita esa reprogramación. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta en nuestra vida, es necesario esa renovación, esa transformación. Luego, al renovar nuestra mente, vamos a entender y aceptar que lo que Dios piensa de nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo renovamos nuestra mente? ¿Cómo renovamos nuestra mente? En primer lugar, leamos lo que nos dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 22. El verso 22 de Efesios 4 dice aquí la palabra del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? Engañosos. Y dice en el verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad, la verdad. ¿Sí? Ahí está. Miren, pautas del proceso de transformación. ¿Sí? Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense. Y ahí la manera de vivir incluye la manera de pensar. Despójense de esa manera de pensar. ¿Sí? Despójense de ese viejo hombre que está viciado
viciado conforme a los deseos engañosos. Y nos plantea una renovación en el espíritu de nuestra mente. Ahí comienza. La mente se constituye en un gran campo de batalla, donde el enemigo constantemente quiere engañar, quiere seducir, quiere confundir, porque no quiere que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios, que no conozcamos y no disfrutemos de la voluntad de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces, en Romanos 8, 5 y 6, nos dice la palabra del Señor. Versículos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí está. Nosotros decidimos, si pensamos en la carne, estaremos trabajando y pensando solamente en la carne que conduce a la muerte. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. De ahí la importancia de la renovación. El que piensa en qué piensan los que son de la carne. La persona que es de la carne, que es carnal, piensa en la carne y manifiesta son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, bueno, todas las obras de la carne. Ahí está. ¿Sí? Entonces, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu que conducen a la vida. Luego debemos de poner nuestra atención en las cosas de Dios y no en las de la carne. Enfocarnos en las que, en las cosas de arriba, en las cosas del Espíritu. El dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Luego esta renovación de nuestro entendimiento incluye dos partes o dos aspectos muy, pero muy importantes. La palabra de Dios que es viva y eficaz, y el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida, la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Consolador no solamente fue enviado para consolarnos, sino para enseñarnos, para guiarnos a toda verdad, para hacernos entender la palabra. La palabra del Señor es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, para que el hombre de Dios, el Hijo de Dios, sea preparado para toda buena obra. Entonces necesitamos esa comunión con el Espíritu Santo y dejar permitir que el Espíritu Santo ejerza su ministerio, su obra en nosotros, de guiarnos a toda verdad, de recordarnos las cosas que Dios nos ha mandado. El Espíritu Santo está allí para fortalecernos, para ayudarnos a recordar lo que Dios nos ha dicho, para ayudarnos a recordar nuestro linaje, nuestra herencia, nuestra nueva posición en Cristo. Y entonces será un factor importantísimo, determinante para la renovación de nuestro entendimiento y que haya un cambio definitivo en nuestra vida. La lucha no va a ser fácil, pero el Espíritu Santo está ahí y nada es imposible para Dios, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, nos dice el apóstol Pablo. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mañana continuamos entonces con esta parte tan importante de la renovación de nuestra mente.
vaya pensando qué pensamientos y qué patrones de pensamiento en su vida tienen que ser derribados. Qué argumentos y qué mentiras del enemigo tienen que ser derribadas de su mente, que no le han permitido avanzar ni crecer. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias por la alegría, Señor, inmensa que nos das de poder conversar contigo, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Señor, que sigas hablando a nuestro corazón, que sigas derribando todo argumento, toda mentira, toda herencia, Señor, de engaño, Señor, que hayamos recibido, toda palabra necia que escuchamos, que nos limitó, que nos cooptó, Señor, oh Dios del cielo, el poder avanzar, el poder crecer, el poder avanzar hacia la prosperidad, al poder que nos ha impedido disfrutar de tus bendiciones, que nos ha impedido disfrutar y aprovechar las oportunidades que tú, Señor, nos has dado en la vida y que nos han limitado, Señor, a la escasez, al estancamiento, Señor, a la mediocridad. Te pedimos en el nombre de Jesús que renueves nuestra mente, que nos ayudes a renovar nuestra mente, a atesorar, Señor, tu palabra en nuestro corazón, a guardar los dichos de tu boca en nuestro corazón para no pecar contra ti, y que tu palabra se constituya en esa lámpara, ilumine nuestro camino. Que tu palabra se constituya, Señor, en esa agua que lava, que limpia, Señor. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice el Señor. Gracias, Dios del cielo. Nosotros te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias. Dígale, te entrego mi mente, Señor. Ayúdame a renovarla. Tu palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Señor, queremos trabajar para que esa mente cada día, Señor, sea la que impacte, la que se imponga en nuestra vida, Señor. Queremos ser, Señor, cada día más como tu Hijo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por recordarnos las verdades de Dios, las promesas, Señor. Gracias, Dios del cielo. Nosotros te alabamos y te bendecimos y te damos infinita gracias, Señor, en esta mañana. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén y amén. Familia, bendiciones. Nos vemos mañana. Dios les bendiga. Feliz día. Hola, hoy quiero invitarte de una manera muy especial a descubrir mi nuevo libro, El vacío de tenerlo todo, encontrando plenitud en Dios más allá del éxito y las posesiones. Este libro nace de una realidad que todos enfrentamos. Podemos tener logros, bienes, reconocimiento, fama, pero aún así sentir un vacío en lo más profundo del corazón. Y a través del estudio del libro de Eclesiastés, reflexionamos juntos sobre esa búsqueda insaciable del ser humano y encontramos la respuesta con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos hace comprender esta verdad, que la verdadera plenitud solo se halla en Dios. Por eso hoy te animo a que adquieras tu libro y permitas que estas páginas sean un viaje de sanidad, revelación y esperanza. No se trata de tenerlo todo, sino de tener aquel que lo llena todo, Jesucristo. Por eso no te pierdas esta oportunidad. Consigue tu libro El vacío de tenerlo todo en las tiendas de Amazon y deja que Dios transforme tu manera de ver la vida. Dios te bendiga.